¿Alguien me lo puede decir? Por dos brazos, las que se llaman cromátidas y están unidas por un centrómero. Perfecto, Hernán. Y en cuanto a su constitución química, digamos, ¿de qué está hecho un cromosoma? De ADN. Perfecto. Con proteínas. ADN solo, ahí alguien dijo algo. ADN y Proteínas. proteínas, perfecto. ¿Qué tipo de proteínas? ¿Saben? ¿Básicas, ácidas? ¿Ese dato lo tienen? Los mataste, Flavia. Los maté. ¿El ADN es ácido o es básico? ¿Tiene carga positiva o carga negativa? ¿Se pusieron a pensar eso alguna vez? No. Bueno, tiene carga negativa el ADN por los grupos fosfato, ¿sí? Tiene fuerte carga negativa. Y las proteínas que se unen al ADN tienen carga positiva. Por densidad de cargas diferentes se unen y estas proteínas, que se llaman histonas, están íntimamente unidas al ADN, ¿sí? Se forman como unos paquetes que contienen estas proteínas que protegen de alguna manera el ADN, ¿sí? Entonces, bueno, ya contestamos dos cosas. ¿Qué es un cromosoma? La estructura, me la dijo Hernán, y que están formados por ADN, creo que lo respondieron todos juntos. ¿En qué etapa del ciclo celular uno puede ver el cromosoma tal como lo dibujan los libros? ¿O se puede ver a un microscopio? ¿En qué etapa? Profase. Ahí, respondieron al mismo tiempo y no se escuchó. Final de la profase. Después de la profase. En la metafase. Ahí está. La profase se empiezan a condensar, pero en la metafase llegan a su mayor grado de compactación y uno puede visualizar realmente la morfología que tiene cada cromosoma, ¿sí? Según su morfología propia, ¿sí? Que siempre va a ser de la misma manera. Un cromosoma puede ser metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. Así que si les parece, vamos a la presentación, a ver si puedo. Nunca di una clase por Zoom, usamos otra plataforma, no lo dijimos, pero estamos también en la Universidad de Morón con el profesor, así que usamos la plataforma. Voy a tratar de ver si puedo compartir pantalla de la presentación de hoy. A ver. Ahí toqué, ¿ven algo diferente? A ver. Si yo toco... Todavía se ve oscura, no se ve nada. Dice empezando la función de compartir pantalla. Capaz que está un poco lento. En todo caso... Sí. Si A ver. no... ¿Ahí ven algo? Te comparto... Ahí está. Ahora está. Ahí va. A mí me dice, está compartiendo la pantalla, pero veo todo un... No, está lento, está lento. De a poco va apareciendo. Es que esta computadora es del precámbrico, más o menos. A ver. Ahí está, ahí está. A ver, puse la función presentación, está tardando un poquito, pero... A ver. Flavia, ¿querés que la ponga yo, que comparta y vos vas hablando? Es lo mismo, ¿eh? Como quiera, a ver. Si no, dejo de compartir. Sí, dejá de compartir un segundo. Ahí arrancó. Dale. Ahí arranca. Dale. Bueno, esta presentación se trata de anomalías cromosómicas, digamos. Las preguntas básicas las respondimos recién, pero tenemos que ver que hay una ciencia que se llama citogenética, que se encarga de estudiar la estructura y la morfología de los cromosomas. Le estoy dando, ahí está. Entonces, la citogenética como definición tenemos que es el estudio tanto de la estructura, la función y el comportamiento de los cromosomas, ¿sí? En general de todos los seres vivos, pero bueno, particularmente mi tema de interés es la especie humana, y qué patologías se asocian cuando están alterados el número o la estructura de estos cromosomas. Bueno, esto es un poquito de historia, lo vamos a pasar bastante rápido. En 1956 se determinó el número modal de 46 cromosomas para la especie humana. Previamente se había determinado un número erróneo de 48 cromosomas.
En 1959 fue descrita la primera anomalía cromosómica, que es la trisomía 21. ¿Alguien me puede decir qué síndrome está asociado a la trisomía 21? ¿El de Down? El síndrome de Down, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, y a partir de 1960 se describen otras trisomías, que son las de Patau y las de Edwards. Después vamos a ver qué cromosomas están involucrados en esas trisomías. Y en 1970 se logra el análisis completo del cariotipo a través del bandeo cromosómico, ¿sí? ¿Para qué me sirve estudiar el cariotipo? Bueno, puedo evidenciar clonalidad, es decir, que haya más de una línea celular diferente en un individuo. Me ayuda a la clasificación de ese clon, digamos, patológico. Me puede confirmar anomalías de tipo hematológico, ¿sí? No solo uno puede estudiar la sangre, sino que también puede estudiar otros tejidos como la médula ósea. Me puede confirmar un diagnóstico presuntivo, indicar el pronóstico de ese paciente y también, según lo que uno analiza de esa muestra, me va a proveer información para elegir el tratamiento adecuado. Bueno, acá dice lo mismo, que es un cromosoma, ya lo dijimos, son estructuras complejas que están localizadas en el núcleo de las células y básicamente son paquetes que contienen ADN, ¿sí? No solo ADN, dijimos que también proteínas como las histonas, hay otras proteínas que no son histónicas y a veces RNA y polisacáridos. Y se pueden visualizar en la metafase mitótica, ¿sí? Como su mayor grado de compactación. Células somáticas, es decir, cualquier célula del cuerpo, son diploides, tienen un número modal de 46 cromosomas, y los autosomas forman 22 pares de homólogos, del 1 al par 22. Y los cromosomas sexuales, en el hombre son XY, es un par siempre, y en la mujer XX. Todo esto en células somáticas. Las células germinales, es decir, las que dan origen a las gametas, siempre son haploides, con un número haploide de 23 cromosomas. Autosomas son 22 cromosomas, es decir, que tienen solamente un cromosoma de cada par, ¿sí? El cromosoma 1, el 2, etcétera, hasta el 22. Y un solo cromosoma sexual, ¿sí? En el hombre puede ser X o el Y, y en la mujer siempre es un cromosoma X, ¿sí? Entonces, siempre las gametas son haploides, van a tener todos los autosomas, que no están en pares, sino que están de a uno, y un cromosoma sexual. La mujer siempre va a tener X y el varón puede tener un X o un Y. Bueno, acá vemos una imagen de un cromosoma constituido por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero que determina la posición de dos brazos, el corto P y el largo Q, y los extremos de los cromosomas son los telómeros. Esa posición del centrómero me va a determinar la morfología que tiene el cromosoma, que ustedes ya lo vieron, metacéntrico si el centrómero está en el centro, submetacéntrico si está más cerca de un extremo, y acrocéntrico si está muy cerca de uno de los extremos, dando un brazo P muy corto respecto del brazo Q. Entonces, nosotros tenemos dos ítems para tener en cuenta de la morfología, el tamaño y la posición del centrómero, ¿sí? Para armar el cariotipo siempre los cromosomas van en tamaño decreciente, del más grande al más pequeño, ¿sí? Los autosomas del 1 al 22, y el par sexual es un par aparte, ¿sí? Se dividen en grupos, del A al G, ¿sí? Que van a tener en cuenta tanto el tamaño como la morfología. El grupo A son 3 pares, ¿sí? Tenemos el 1 y el 3 metacéntrico y el 2 submetacéntrico. El grupo B son acrocéntricos grandes, perdón, submetacéntricos grandes, ¿sí? Son el 4 y el 5. El C es el grupo más numeroso, son todos submetacéntricos medianos, del 6 al 12. El X, por su morfología y tamaño, también pertenece al grupo C, pero bueno, en este caso lo ponemos como un par aparte, que es el par sexual. Pregunto, antes de seguir, esta metafase, que está ordenada formando un cariotipo, ¿pertenece a una mujer o a un varón? A un varón. A un varón, perfecto, porque ¿qué tiene? El I. El I, el cursor lo llegan a ver, ¿no? ¿Que lo estoy Sí, moviendo? Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Tenemos después siguiendo, muy bien, el grupo D, son todos acrocéntricos, medianos,
El grupo E, tenemos el 16 que es casi metacéntrico, el 17 es un metacéntrico y el 18 tiene el brazo P muy pequeño. El grupo F son metacéntricos pequeños, el 19 y el 20, y el grupo G son acrocéntricos pequeños. Bueno, acá tenemos el cariotipo, como uno lo puede ver bandeado, ¿sí? Con un sistema de bandeo G, donde cada cromosoma no solo tiene un tamaño y una posición del centrómero, es decir, una morfología, sino que tiene un patrón de bandas característico que uno puede llegar a analizar al microscopio, ¿sí? Y ver si alguna banda está, no está en una posición diferente, ¿sí? Entonces, de eso se trata la citogenética. Bueno, ¿cómo surge todo eso? A partir de la división celular, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de divisiones celulares, según ocurre en células somáticas o en células germinales. Profe, esto ya lo vieron, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Así lo paso? Sí, Ya sí. lo paso. Sí. Perfecto. Lo único que voy a decir de esto es que en la meiosis voy a tener 4 células a su constitución genética porque provienen de un crossing over, ¿sí? En la profase 1, y además de la segregación independiente que va a aumentar la variabilidad. En cambio, en la mitosis voy a tener 2 células hijas idénticas a la célula original. Bueno, la espermatogénesis es el proceso por el cual se forman las gametas masculinas, ¿sí? Del hombre, de todos los mamíferos. Y la ovogénesis, donde se forman, ¿sí? Los óvulos de las mujeres y todas las hembras de los mamíferos. Siempre hay un solo óvulo funcional y 3 corpúsculos polares. ¿Sí? En cambio, en la gametogénesis masculina, las 4 células resultantes de la meiosis son funcionales. Bueno, esto solamente de la ovogénesis y la fecundación, cómo es el ciclo de la fecundación. En etapas muy tempranas del desarrollo se empieza la meiosis y la formación de los folículos queda detenida antes del nacimiento de una nena y se reanuda el ciclo, la meiosis se reanuda recién en la pubertad, ¿sí? Entonces es un proceso que es largo, digamos que queda arrestada esta célula, este folículo en formación durante muchos años, y esas células recién reanudan la meiosis en cada ciclo menstrual, ¿sí? Cada ciclo, un folículo reanuda la meiosis. ¿Qué pasa? ¿Sí? Todo este proceso puede tener errores, ¿sí? Que pueden ocurrir en la división celular. Los errores pueden ser en la meiosis, por lo que voy a obtener gametas con alteraciones cromosómicas. Esas gametas van a originar cigotos en la fecundación con alteraciones cromosómicas y embriones con alteraciones cromosómicas. También puede ocurrir que el embrión sea normal, pero el error sea mitótico, es decir, en las divisiones celulares de ese cigoto o de ese embrión un poquito más tardío, y al ocurrir el error acá, hay recién nacidos con alteraciones cromosómicas e individuos obviamente con alteraciones cromosómicas. ¿Qué tipos de anomalías podemos encontrar? Bueno, son distintos los tipos o distintas las maneras de clasificarlas. Tenemos anomalías de tipo numéricas o estructurales, ¿sí? En cuanto al número o en cuanto a la estructura de los cromosomas. Recién tengo entendido que vieron poliploidía, sería una anomalía de tipo numérica o de tipo estructural. ¿Qué les parece? Numérica. Numérica, perfecto, ¿sí? Porque involucra números de cromosomas. Después vamos a ver específicamente cómo se llama la poliploidía, qué tipo de anomalía numérica sería, porque hay más de un tipo. Entonces, puede involucrar uno o más cromosomas, puede involucrar autosomas o cromosomas sexuales, y esa alteración puede ser balanceada o de tipo desbalanceada. Bueno, empezamos con numéricas, ¿sí? Recordemos acá cuadrito, las células somáticas, diploide, 46 cromosomas, germinales haploide, 23 cromosomas. Entonces, podemos tener células que no son euploides, digamos, que no tienen el número de 46 o de 23. Entonces son células heteroploides, tienen una ploidía diferente. A su vez, esta
digamos, diferencian la ploidía puede ser de tipo euploide o de tipo aneuploide, ¿sí? De tipo euploide pueden ser células haploides, por ejemplo, una célula somática de 23 cromosomas, obviamente que es una anomalía numérica, o de tipo poliploides, ¿sí? Poliploides es que involucra juegos cromosómicos completos, ¿sí? 3 juegos haploides, ¿qué sería? ¿Qué poliploidía? Si tengo 3 juegos haploides. Acuérdense que el N es haploide. ¿Sí? El N es haploide. Triploidía es 3N, entonces tengo 3 juegos haploides. ¿Se entiende este concepto? Flavia, nosotros manejamos en realidad el concepto 2N igual 3X. El triploide, el individuo 2N es 3X. ¿Entendés? Este también está en la bibliografía, pero apunto más a que el individuo, el cigoto, tiene 3 veces su número básico repetido. ¿Está? Claro, por supuesto, está perfecto. Tiene 3 veces el N, repetido 3 veces, el haploide 3 veces, ¿sí? Entonces el tetraploide tiene 4 veces el número N, ¿sí? El número haploide, ¿sí? Pentaploide, septaploide, ¿sí? Hexaploide sería, ¿sí? Entonces, poliploidía siempre involucra juegos cromosómicos completos haploides, ¿sí? N cantidad de juegos haploides, ¿sí? Y aneuploides es cuando le sobran o le faltan cromosomas individuales. Por ejemplo, hipodiploides es que tienen menos, si es una célula somática, tiene menos de 46. Por ejemplo, si le falta un par completo, por ejemplo, le falta, no sé, el par 8, es 2N menos 2, porque le faltan los 2 cromosomas de ese par. Y monosomías, le falta un cromosoma en un par, ¿sí? Por eso es 2N menos 1. ¿Sí? Le falta un cromosoma, ¿sí? Si nosotros estuviésemos pensando en la especie humana, que tiene 46 cromosomas, y yo digo que hay una monosomía de un cromosoma, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas va a tener ese individuo en su célula 45. somática? Perfecto, va a tener 45, ¿sí? Perfecto. No veo quién responde porque estoy compartiendo, pero muy bien. Y lo contrario, que son las hiperdiploides, me quedó la S más abajo, pero es hiperdiploides, van a ser trisomías, cuando viene un cromosoma de más, como recién vimos, la trisomía del par 21, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas tiene en total esa persona? 47. 47. Sí. ¿Sí? Voy a tener 47 cromosomas. Y tetrasomías, si tengo 2 cromosomas más en un par, así que voy a tener 48 cromosomas en ese cariotipo. ¿Sí? ¿Esta parte queda clara? ¿Sí? Acá es cuando se involucran juegos cromosómicos completos. O en falta, cuando falta un juego haploide y me queda la célula diploide-haploide, o cuando aumento el número de juegos haploides. ¿Sí? Acá es cuando me sobran o me faltan cromosomas individuales. ¿Sí? Todas estas son alteraciones numéricas. A ver si pasa. Ahí toqué para pasar, pero tampoco está pensando. Ahí está. Bueno, ¿cómo se originan las alteraciones numéricas? ¿Sí? Acá tenemos un espermatozoide con 23 cromosomas. ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Tiene el número correcto? ¿Qué les parece? Tiene el número correcto. Tiene la Normal. mitad de... Normal. Perfecto. ¿Quién tiene la anomalía numérica? Acá. El anormal o el ovocigoto es anormal. Acá está. El ovocito tiene un cromosoma de más. ¿Sí? Entonces, al unirse, ¿sí? Al fecundarse, voy a tener un cigoto con 47 cromosomas. ¿Sí? Porque una de las gametas, en este caso el ovocito, tiene un número, ¿sí? Tiene un cromosoma de más. ¿Sí? Entonces,
se origina así, cuando una de las gametas tiene un número incorrecto de cromosomas. Ay, esperen. ¿Se acuerdan que les dije que en la meiosis queda restada hasta la pubertad? Bueno, muchas anomalías numéricas, cromosómicas, se deben a esto, a la edad materna avanzada, por la cantidad de años que tiene que estar un ovocito en meiosis, digamos, arrestado, en el diplotene, en la profase 1 queda arrestado al nacimiento, y hasta que se reanuda el ciclo en un folículo en particular, no se reanuda el proceso. Entonces, cuanto más años tenga ese ovocito, más posibilidad de errores pueden ocurrir en esa meiosis en la migración de los cromosomas. Entonces, muchas de las enfermedades genéticas, como la trisomía 21, se deben a edad materna avanzada. Bueno, acá dice, fase los cromosomas homólogos o cromatías hermanas a migrar, ¿sí?, a los polos opuestos durante la división. Entonces es una falla en la separación y se denomina no disyunción, ¿sí?, que no se separan los cromosomas que tendrían que migrar a polos opuestos. Bueno, acá da un ejemplo, en la meiosis, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo correcto, ¿sí? La meiosis 1 se separan los homólogos, y en la meiosis 2 se separa el centrómero y quedan las cromátidas en las 4 células haploides, ¿sí? Imagínense esto con cada uno de los pares, ¿no? Acá estamos imaginando que estoy viendo solamente un par cromosómico. Si no hay disyunción en la meiosis 1, todo el par de homólogos va a una célula hija, y nada, ningún cromosoma de ese par homólogo va a la otra, ¿sí? Uy, perdón. Entonces, acá me van a quedar, cuando se divide el centrómero en la meiosis 2, 2 cromosomas en el 50% de las células, y voy a tener menos un cromosoma en el otro 50%, ¿sí? Entonces, si ocurre un error en la meiosis 1, ¿voy a tener gametas normales? No. Ninguna, ¿no? No tengo chance de que las gametas sean normales. Voy a tener gametas con un cromosoma de más, como ese ovocito que vimos que tenía 24 cromosomas, porque tengo uno de más, y las otras gametas van a tener 22 cromosomas, porque le va a faltar directamente ese cromosoma que migró a la misma célula hija, ¿sí? Si el error ocurre en la meiosis 2, es decir, en la meiosis 1, se separan los homólogos normalmente, pero en una de las células hijas no se divide el centrómero, ¿sí? En esta sí, voy a tener el 50% normales, ¿sí?, con un cromosoma homólogo para este par, y en este caso voy a tener un 25% del total con un cromosoma de más, sería con 24, si es una gameta, y con 22 el otro 25%, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que es más grave? ¿Que ocurra el error en la meiosis 1 o en la meiosis 2? Y más grave en la 1. En la 1, perfecto, porque no tengo ninguna gameta balanceada. Son todas desbalanceadas, ¿sí? Con exceso o con pérdida. En este caso, la mitad son normales y la mitad anormales, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto solamente es un ejemplo para trisomía 21, el error en la meiosis 1, ¿sí? Migraron los dos homólogos a una de las células hijas y acá ninguno de este par. Entonces, voy a tener el doble, digamos, voy a tener en vez de un cromosoma 21, voy a tener los dos. Si, por ejemplo, imaginamos que esto es un ovocito, se une con el otro 21 que tiene el espermatozoide, me va a dar, ¿qué? 3 cromosomas 21, los dos que tenía una de las gametas, y el otro, el único, que normalmente tiene que tener la otra gameta, ¿sí? Entonces me va a dar trisomía 21. En este que no tiene ningún cromosoma 21, se va a unir el espermatozoide que tiene un solo 21 y me va a dar una monosomía del 21, ¿sí? La monosomía 21 no es viable, hay muy poca literatura de monosomía 21 viable, pero es mucho más viable y mucho más conocida la trisomía 21. En general no llegan al nacimiento, si se forman estos cigotos. Ahí pasé, no sé si toco de nuevo por las dudas.
Me parece que se tildó un poco. Ay, profe, ayuda. A ver. No me deja tocar nada. Esperame Profe, un ¿puedo poco. dejar de compartir pantalla y...? Dale, comparto yo y te Cierro pongo porque no... Comparto no me yo, deja Flavia. pasar. Comparto Bueno, yo, bueno. no te das problema. Perdón, chicos, pero se tildó. Esto a función de Tengo mi nena acá al lado. papá. Ay, pará un poquito que ahora. ¿Dónde tengo esto? Lo vamos a cerrar. En el mail. Sí, en el mail estuve buscando. Yo pensé que lo había puesto en la. Acá está. Pensé que lo había puesto Flavia en la. Acá está. Lo bajo. Bueno. Ahí. Ya. Espérame un segundo. Ahí viene. Bien. Espérame que busco por dónde estabas. ¿Ahí era o la próxima? La siguiente venía. Ahí está meiosis 2. ¿Sí? Entonces, en la meiosis 1 tenemos un homólogo en cada célula hija, y en la meiosis 2, en la célula que está esquematizada a la izquierda, tenemos una no disyunción, donde están las líneas punteadas. ¿Sí? Entonces, en una de las células hijas tenemos 2 cromosomas, y en la otra no tenemos ninguno para ese par. Entonces, si se unen, por ejemplo, con un espermatozoide que tiene el par 21, voy a tener en la primera, de la izquierda, una trisomía 21, en la siguiente, una monosomía 21, no sé si dice, no le veo los números abajo si era 21 o era No puedo correr ese cartelito. A ver, espera que si lo puedo subir arriba. A ver, esto, lo que pasa es que ahí está. Ahí. Sigo sin ver abajo lo que dice, pero no importa. En cambio, las células que están del lado derecho tienen la división normal, ¿sí? No tienen no disyunción. Así que el 50% van a ser cigotos normales, diploides, el 25% van a tener una trisomía y el otro 25% una monosomía. ¿Sí? En el otro caso eran 50% trisomía, 50% monosomía. Y ahí podemos pasar a la que sigue. Bueno, este es un resumen de cuáles son las aneuploidías numéricas autosómicas en nacidos vivos, ¿sí? En realidad se pueden dar cualquier alteración numérica de cualquier par, pero solo hay 3 trisomías autosómicas que son viables en el ser humano, ¿sí? La trisomía 21 es el síndrome de Down, que es la más conocida, tiene una incidencia de 1 en 600 a 1 en 800 recién nacidos vivos, y el 95% de los casos es una no disyunción de la meiosis 1 materna. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién sobre la edad materna avanzada? Bueno, este es el caso más común del origen de la trisomía 21 por la edad materna avanzada. Este problema es la no disyunción en la meiosis 1. El cariotipo en general, el 95% es la trisomía libre, que es el cromosoma 21 libre, ¿sí? Tiene 3 cromosomas 21. 1% son mosaicos, quiere decir que tienen más de una línea celular, porque tiene una línea celular de 46 cromosomas y la otra línea celular con la trisomía 21. Y un porcentaje del 4% son por alteraciones cromosómicas estructurales. Ahora, a continuación vamos a ver cómo son las alteraciones estructurales y cuáles son los tipos de estas alteraciones. La trisomía 18 no es tan conocida, es el síndrome de Edwards. La incidencia, fíjense que es mucho menor, 1 en 6.000 a 1 en 8.000 nacidos vivos, y también la mayoría es por meiosis 1 materna, ¿sí? En este caso el 85%. El 80% también es por trisomía libre, es por este tema en la meiosis materna, pero el porcentaje de mosaicos y de translocaciones por alteraciones cromosómicas estructurales es mayor que en el caso de la trisomía 21.
Y la trisomía del par 13, el síndrome de Patot, es mucho más infrecuente, es 1 en 12.000 a 1 en 20.000 nacidos vivos, y también es la no disyunción de la meiosis 1 materna la causa más frecuente. En este caso tenemos 75% de trisomía libre, es decir, 3 cromosomas 13 individuales, 5% son mosaicos y 20% son por anomalías estructurales. ¿Sí? Estas son las 3 únicas alteraciones en autosomas, en trisomía, en nacidos vivos. Bueno, acá tenemos el síndrome de Down. La mayoría es por trisomía libre, el cariotipo es 47XY, en este caso si es un varón, más 21. Acá tenemos señalado con flecha, ¿sí?, los 3 cromosomas para ese par, ¿sí? Todo el resto de los cromosomas están en pares, ¿sí? Son disómicos, el único trisómico es el par 21. Y si ocurre una traslocación, la causa es por una traslocación, hay posibilidad de recurrencia. A veces hay familias que tienen hermanitos, ¿sí?, más de un hermano con síndrome de Down, y hay que estudiar a esos padres para ver si no son portadores balanceados de una alteración estructural. El síndrome de Edwards es la trisomía del par 18, ¿sí? Acá tenemos 47XX en este caso, más 18. Bueno, no lo llego a ver, pero el 18 está señalado también con una flecha. La sobrevida es menor a 1 año, ¿sí? Tiene muchísimas malformaciones, tiene un retraso madurativo y bajo peso al nacer, también el retraso es en el crecimiento intrauterino. Tienen defectos en el desarrollo de los órganos internos, intestino, riñones. Nacen con los puños cerrados de una manera muy característica, con el dedo mayor y el anular como apretados en el medio. Tienen una implantación baja de las orejas, la mandíbula es muy pequeña, defectos también en la cabeza. Bueno, también tienen defectos en los pies, ¿sí? Tienen talón prominente. ¿Sí? Y la sobrevida realmente es muy corta de estos pacientes. ¿Se puede pasar? Ahí está. Bueno, también tenemos aneuploidías en los cromosomas sexuales. Bueno, de las autosómicas faltaría la trisomía 13. Si a alguien le interesa mirarlo, por ahí las imágenes eran un poco fuertes para mostrarlas, entonces la trisomía 13 no la quise poner, pero bueno, tienen también una sobrevida de horas a días, digamos, tan grandes son las alteraciones a nivel orgánico, cardíaco, ¿sí?, que no tienen realmente una sobrevida mayor a unos pocos días. En los cromosomas sexuales también puede haber alteraciones de tipo numérico. La única monosomía viable en el ser humano es la monosomía del X, el síndrome de Turner. Son mujeres, tienen un cariotipo 45X, tienen un solo cromosoma X y ausencia de cromosoma Y. Tienen características sexuales subdesarrolladas y tienen esterilidad primaria. Si ocurre 1 cada 3.000 nacimientos, poseen un solo cromosoma X, y bueno, en general la inteligencia es normal, tienen una talla baja, tienen un cuello ancho, el pecho también tienen en forma de escudo, y a veces tienen manchas en la piel que se llaman nebus pigmentados. Bueno, otra alteración de tipo numérica de los cromosomas sexuales es el síndrome de Klinefelter, donde son varones que tienen un cromosoma o más de un cromosoma X de más. Y en este caso tiene 47 cromosomas, acá podemos ver que tiene 2X y un Y. Entonces, son varones, ¿sí?, fenotipo masculino, porque tienen la presencia del cromosoma Y, pero tienen algunas características feminoides. Por ejemplo, tienen la disposición de la grasa en las caderas de tipo femenino, poco vello, ginecomastía, que es, digamos, grasa en el tejido mamario, que tienen esterilidad, testículos pequeños, talla alta, y poseen uno más cromosomas Y y pueden tener hasta múltiples cromosomas X. ¿Sí? En general la inteligencia es normal, pero a mayor número de cromosomas X se asocia con un deterioro intelectual. Y ahí teníamos la foto. Bueno, ahí estamos las poliploidías. Bueno, este cuadrito ya lo vieron, así que lo pasamos para volver a explicar de dónde venían las poliploidías y cuál sería el origen. Entonces, tenemos dos orígenes.
No reducción en la meiosis, cómo se origina una triploidía en humanos. Tenemos las células diploides, ¿sí? La ovogonia o la espermatogonia, que replican su ADN y va a tener una célula, en vez de 2N, 4N. Esta célula 4N no se reduce en la meiosis, entonces voy a tener 2N, van a ser mis gametas, van a ser de 46 cromosomas, unida a la gameta normal haploide, me va a dar 3N. ¿Sí? Sería todo este lado. ¿Sí? Otro mecanismo de origen de la triploidía es cuando tengo un ovocito normal, pero es fecundado en simultáneo por 2 espermatozoides distintos. ¿Sí? Entonces, lo mismo me va a dar triploidía. ¿Sí? Entonces, por no reducción, es un mecanismo, ¿sí? Voy a tener gameta diploide sumado al haploide en la fecundación me da triploide, como está señalando ahí el profesor, y la dispermia, que es la unión de 2 espermatozoides a un óvulo normal. ¿Sí? Cosa que no tiene que ocurrir, ¿sí? Porque hay mecanismos que impiden la entrada de un segundo espermatozoide, y si fallan esos mecanismos, se puede generar la dispermia y se origina un cigoto 3N. ¿Sí? Con 69 cromosomas y, bueno, distinta constitución de los cromosomas sexuales. Podemos pasar. Bueno, acá lo mismo, repiten los mecanismos: fertilización de un óvulo diploide por un espermatozoide normal, fertilización de un óvulo normal por un espermatozoide diploide, o por dispermia, que es fertilización de un óvulo normal con 2 espermatozoides de tipo normal. Perdón. Bueno, acá vamos al otro tema, que son las alteraciones de tipo estructurales. ¿Alguna duda con numéricas? ¿Algo que haya ido muy rápido, que no se haya entendido? No, Tengo una no entiendo. pregunta. Sí. Yo tenía una pregunta, no sé si lo que sería el labio leporino es numérica, que son 3, digamos. Digamos, el labio leporino puede estar no asociado a una alteración de tipo cromosómica. Puede ser un hallazgo aislado, pero también hay síndromes cromosómicos que se asocian al labio leporino. Pero esos pacientes no tienen solo labio leporino. La trisomía 13, que yo no la mostré, que es el síndrome de Patot, tiene el labio leporino, pero tiene un montón de malformaciones, digamos, fenotípicas y orgánicas. También tienen labio leporino y paladar. Tienen labio y paladar hendido. Ajá. Pero el labio leporino aislado, ¿sí? No es una alteración de tipo numérica, ¿sí? Seguramente sea génico, entonces tiene algún gen alterado, pero el cariotipo prácticamente seguro que le va a dar normal. ¿Sí? Si no está asociado a otro síndrome, digamos, a otro hallazgo, solamente el labio leporino, el cariotipo generalmente es normal. Está bien, porque yo conozco que 2 hermanos, los 2 únicos hermanos, tienen los 2 labio leporino. Y en la familia no hay ninguno que tenga labio leporino. Por eso preguntaba, porque no conozco otros, como que siempre son aislados. En este caso se tendrían que estudiar los padres, a ver si no tienen alguna mutación, pero bueno, primero habría que ver qué mutación tienen los hijos, si hay alguna descripta, y hacer el estudio de los padres si alguno es portador de esa mutación, o si los dos. Claro. Está bien. Entonces, pero sí, hay un síndrome, el de Patot se asocia al labio leporino, pero no es aislado, digamos. Se engloban un montón de signos y síntomas que, bueno, le dan más gravedad que el labio leporino solo. Claro. Está bien, gracias. No, Profe, eso que dijiste de que no se afectaba el cariotipo en el caso del labio leporino, ¿sería una mutación génica en vez de una mutación cromosómica? claro, ¿sí? Okay. Génica, digamos. Si uno analiza, no sé, hay un montón de patologías que uno puede analizar que son génicas, entonces al cariotipo lo va a ver normal. Y bueno, si uno, obviamente que el informe va con la orientación de un médico genetista. Entonces uno, si recibe un resultado, si fuese un análisis de sangre y dice cariotipo normal, entonces no tiene nada. No, tiene, pero la resolución óptica del microscopio no permite ver si es algo génico. ¿Sí? Si tiene alguna alteración numérica o estructural,
que permite la resolución del microscopio, uno lo informa, pero si es génico, nunca lo va a poder ver, tiene que hacer algún estudio de tipo molecular. Claro. Bueno, seguimos. Sí. Acá. Acá era esta. A ver. A ver, yo no veo todavía. Ahí está. Bueno, ¿cómo se originan las anomalías cromosómicas de tipo estructural? Siempre por roturas de cromosomas, ¿sí? Por roturas de tipo transversal. A su vez, esa rotura tiene que seguir de un intercambio anómalo, en general se dan en la meiosis, o también un intercambio de cromátidas hermanas desiguales. También otra causa puede ser una mala división del centrómero, ¿sí? En vez de ser transversal, puede ser longitudinal, después vamos a ver qué alteración se origina, o por la fisión céntrica, es decir, que dos centrómeros se unen. Vamos a ver cada uno de los tipos de estas anomalías estructurales. Bueno, dijimos que el origen siempre es una rotura de los cromosomas. Si hay rotura y reunión, no hay alteración estructural. Si hay rotura y pérdida, o rotura y reordenamiento, que puede ser dentro del mismo cromosoma o entre cromosomas distintos, siempre hay un cambio estructural y por lo tanto una anomalía cromosómica estructural. Ahí está. Bueno, la primera, digamos la más fácil de entender, es la de lesión, ¿sí? La de lesión, un cromosoma sufre una ruptura y se pierde el extremo terminal. Entonces el cromosoma queda más corto, pierde genes, ¿sí? Terminal, puede ser en el brazo largo o en el brazo corto, ¿sí? Pero siempre tiene un solo punto de ruptura y pérdida de ese material cromosómico. Fíjense la animación, puede ser en P o en Q, se produce un punto de ruptura y pérdida del fragmento resultante, ¿sí? ¿Se puede pasar a la que viene? Bueno, aquí hay algunos ejemplos reales, digamos, de cromosomas con deleciones. Fíjense, este es el cromosoma 7 normal y esta es la deleción. Acá entre paréntesis dice Q22, porque es la banda, ¿sí? Donde se produce la rotura. Y lo que me va a originar es una monosomía parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un cromosoma 7 entero, pero en esta región voy a tener una sola copia. ¿Sí? Entonces, de Q22, que es el punto de ruptura, hasta el terminal, el Q terminal, me van a faltar todos esos genes de esa región, ¿sí? De lesión. En este caso, es Q23, el 11 normal, y acá perdió esta bandita muy pequeña, ¿sí? Entonces, de Q23 a Q terminal es la monosomía parcial. En este caso, ¿es en el brazo largo o el brazo corto la lesión? En la tercera foto. ¿Qué les parece? ¿En el corto? En el corto, perfecto. Fíjense, este es el 9 normal y le falta todo esto, todo lo de... yo estoy señalando y no se ve mi cursor, perdón. Sí, fíjense todo lo que falta. Entonces la monosomía es de P13, del punto de ruptura, hasta el P terminal. Y la última foto también pierde el P, es una región mucho más pequeñita, ¿sí? El P22 está mal puesto abajo, dice Q, pero es P22 a P terminal. Bueno, este es otro tipo de lesión. En este caso se tienen que producir dos puntos de ruptura. ¿Sí? Dos puntos de ruptura, el fragmento intermedio se pierde y se fusionan, ¿sí? Los fragmentos resultantes. Entonces, por eso es intersticial. No es terminal como la anterior, sino que es intersticial. Se elimina o se pierde el fragmento que queda entre los dos puntos de ruptura. Ahí hay una animación después. Fíjense, en el Q, fíjense que el segmento 5, el verde, se pierde. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Eso es de lesión intersticial. Ahora seguimos. Bueno, en este caso, fíjense que tenemos dos puntos de ruptura. Este es
Esto se llama ideograma, que es el esquema de las bandas de cada cromosoma, y acá las flechas señalan los puntos de ruptura. ¿Sí? Entonces, dice de lesión, entre paréntesis el número cromosómico, este es el cromosoma 5, desde el brazo Q1,2, ¿sí? Donde está 1,2 esta banda, hasta Q3,5, ¿sí? Hasta acá está clarita. Entonces, se pierde todo esto y se vuelve a unir lo resultante. Entonces, la monosomía parcial es de un punto de ruptura hasta el segundo punto de ruptura. Todo eso es lo que se perdió. Bueno, este es un tipo especial de lesión que se llama anillo. ¿Qué pasa acá? Acá se producen dos lesiones en los distintos brazos cromosómicos, una en P y otra en Q. Son de tipo de lesión terminal o intersticial. ¿Qué les parece? Terminal. Terminal, muy bien. ¿Sí? Entonces, pierde los fragmentos terminales y se circulariza. ¿Sí? Esto se pierde y queda este cromosoma en anillo. Fíjense, esto es un anillo del cromosoma 7 y están especificados los dos puntos de ruptura, ¿sí? En P y en Q. ¿Sí? ¿Qué les parece esta estructura, el anillo? ¿Es una estructura estable, inestable? Piensen que es un cromosoma, ¿sí? Se tiene que unir al uso mitótico, tiene que tener el mismo comportamiento migratorio en la mitosis. ¿Les parece que es estable, es inestable? ¿Va a tener dificultades para migrar? ¿Va a migrar normalmente? ¿Qué les parece? ¿Se va a comportar como un cromosoma lineal o no? ¿Se me fueron a dormir la siesta? ¿Qué les Yo parece? pienso que cuando se tenga que ir por el centrómero va a ser algo difícil, digamos. No sé si se circulariza por atracción de los polos o por qué es que se da esa estructura. Y en general, digamos, ¿por qué queda así? No se sabe. Siempre que hay una ruptura de cromosomas, se dice que quedan como pegajosos los extremos, porque siempre el telómero, que es la región que recubre los extremos, tiene una secuencia muy definida que impide que cualquier otro cromosoma se pueda unir a esa región, y si faltan las regiones teloméricas, queda como cohesivo el extremo y se puede unir o con otro cromosoma o consigo mismo. Pero sí, como dijiste recién, esta estructura es muy inestable, porque piensen en algo que es lineal y tiene un centrómero bien expuesto. Esto es algo circular, digamos. Es muy difícil que las fibras de uso puedan conectar ese centrómero de algo circular y puedan migrar a los polos opuestos. En general, cuando hay un anillo en un cariotipo, siempre está en mosaico, es decir, que hay metafases que tienen el anillo y otras metafases que no tienen el anillo, porque, digamos, es tan inestable, tan difícil de unirse al uso mitótico que en general se pierde en las divisiones celulares. Entonces lo encontramos en algunas metafases sí y en otras metafases no. ¿Sí? ¿Seguimos? Una pregunta. Sí. Eso que habías dicho de que a veces no solo se circularizan, sino que también se unen a otros cromosomas. Puede ser lo que pasa en algunos, creo que escarabajos era el ejemplo, que tenía como varios X. Ay, me mataste, no sé los escarabajos cómo es. No sé, profe, si viste que había distintos mecanismos de las gametas, que estaba el XY, el ZW, el X0, y uno era uno que tenía varias X, varias Y, y creo que se da por la unión de... Pero eso es herencia ligada al sexo. Ajá. ¿Sí? Son genes que van en los cromosomas sexuales, en este caso en el X, ¿sí? Claro. Y había especies en el cual tenía varios X. Está bien. Yo relacioné, como había mencionado, que se unían, me parecía que cuando tenía varios X también se unían entre sí. Lo que sí se da son las anomalías que se llaman asociación telocéntrica. ¿Sí? Es como un tipo de inestabilidad cromosómica que se puede llegar a ver en algunos pacientes por este tema de que quedan extremos cohesivos y los cromosomas se asocian. A veces parece que formaran como cadena los cromosomas.
como que se van uniendo por los telómeros. Claro, en este caso, en el caso del escarabajo también, los X se unían por los extremos, entonces se comportaban como uno. Está bien, Ah, a eso bueno, sí. puede ser que sea una asociación, Sí, pero- por eso lo asocia con eso. Ah, puede ser, puede Sí. ser. La verdad que no sabía el ejemplo de ese escarabajo. Después si me lo pasan, me Dale. gustaría leerlo. Bueno, acá tenemos un cariotipo, ¿sí? Con bandeo G, que tiene en el cromosoma 14, tenemos un cromosoma 14 normal y el homólogo está en forma de anillo. ¿Sí? Entonces tenemos un anillo del cromosoma 14. ¿Sí? Se pone R por ring, anillo en inglés. ¿Sí? Y de qué cromosoma y los puntos de ruptura que involucró. Bueno, acá es otro ejemplo, ¿sí? De un anillo, pero el cromosoma 6, ¿sí? Los dos puntos de ruptura, también se origina monosomía parcial, desde el punto de ruptura hasta el telómero y del punto de ruptura del telómero hasta el Q. Bueno, este es otro tipo ya, que no es ruptura y pérdida, sino que es ruptura y reordenamiento. ¿Sí? En este caso también tenemos dos puntos de ruptura, pero no se pierde el material como una lesión intersticial, sino que rota y se vuelve a unir. ¿Sí? Se involucra el centrómero, es decir, que los puntos de ruptura están en brazos opuestos, la inversión es pericéntrica. ¿Sí? Peri es alrededor del centrómero. Entonces el centrómero queda involucrado en ese reordenamiento. ¿Sí? Fíjense que los dos puntos de ruptura están equidistantes al centrómero o no. No. No están equidistantes. Tenemos uno más cerca del centrómero y uno más lejos. Entonces, cuando yo lo doy vuelta, este cromosoma, ¿sí? se da vuelta en ese reordenamiento, me cambia la morfología. Si yo los dos puntos de ruptura los tengo equidistantes, la morfología del cromosoma no se me modifica. Pregunta killer, diría Lucas, nuestro ayudante. ¿Yo puedo ver si una inversión pericéntrica la tengo equidistante? ¿Puedo distinguir el cromosoma normal del cromosoma con inversión? Si no me cambia la morfología del cromosoma al ser equidistante en los puntos de ruptura. ¿Lo puedo ver de alguna manera? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No sé si se entendió la pregunta. Se me ocurre con algún mapeo de genes, porque por ahí los genes del brazo P no son los mismos que los del brazo Q. Bueno, sin llegar a lo génico o a lo molecular. Si yo tengo un patrón de bandas definido para un cromosoma y las bandas del P y el Q son diferentes, que todos los cromosomas son diferentes, voy a ver un patrón de bandas alterado teniendo la misma morfología del cromosoma. Entonces lo puedo identificar por el patrón de bandas anómalo, aunque tenga la misma morfología que el cromosoma, digamos, original sin el reordenamiento. ¿Sí? En este caso, como no son equidistantes, directamente me cambia la morfología del cromosoma. ¿Sí? Pero muy bien. Como acá hay una animación, ¿sí? Como los dos puntos de ruptura e inversión me originan este cromosoma reordenado. Otra pregunta, perdón. Las primeras que vimos de lesiones, todo un gran grupo de lesión terminal, intersticial, anillo, ¿son alteraciones balanceadas o desbalanceadas? ¿Qué les parece? Desbalanceadas. Desbalanceadas, muy bien. ¿Por qué? Y porque no tengo lo mismo de un cromosoma que en el otro. Perfecto, porque se pierde material cromosómico, ¿sí? No voy a tener balanceado, no es que sigo teniendo la misma cantidad, voy a perder material, ¿sí? En el caso de las inversiones, ¿es desbalanceada o es balanceada? ¿Qué les parece? ¿Balanceada? Balanceada, muy bien, ¿sí? Porque se invierte, y si no pierde genes, puede también perder genes en el punto de ruptura, pero digamos, al cariotipo no lo veo,
es balanceada porque se invierte, pero no se pierde material cromosómico. ¿Sí? Ahora sí, vamos a seguir. En este caso, la Una inversión... consulta. Sí, Por ejemplo, en el caso de las deleciones, en vez de que se pierda un segmento, ¿puede ser que se agregue algo que no vaya? sí, eso es una duplicación o una adición que viene más adelante. Sí, 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 puede pasar también, puede pasar. Bueno, siguiendo, que ahora lo vamos a ver. También hay una inversión de tipo paracéntrica, ¿sí? Es que no involucra el centrómero. Entonces, los puntos de ruptura pueden ser en el brazo corto o en el largo, pero siempre están del mismo brazo, ¿sí? Entonces, como están en este caso, en el ejemplo, los dos en el Q, el fragmento resultante rota, ¿sí? Y se vuelve a unir. Fíjense que en el cromosoma original tenía A cerca del centrómero y B cerca del telómero, y en el resultante tengo B cerca del centrómero y A cerca del telómero. ¿Sí? Entonces, en este caso, la morfología no se me modifica nunca, porque no me está involucrando el centrómero, pero sí se me modifica, lo que dijimos antes, el patrón de bandas característico de ese cromosoma. Y así lo voy a poder identificar. Bueno, acá hay animaciones. Fíjense, tanto para el brazo corto o el brazo largo. En los dos casos involucran, digamos, los dos puntos de ruptura en el mismo brazo. Ahí podemos ir un poquito más. Bueno, acá tenemos una inversión del cromosoma 10. Están los puntos de ruptura, ¿sí? Los dos están en Q, si se fijan, Q11.23 y Q26.3. No es tan fácil de ver, pero el cromosoma 10 tiene una banda bien fuerte después del centrómero, y en el, digamos, el cromosoma que tiene una flecha color naranja, esa banda bien fuerte la tiene cerca del telómero, entonces se invirtió casi todo el brazo largo. Muchas veces los portadores de la inversión no tienen un fenotipo característico, esto es importante decirlo. Puede ser un portador, digamos, de fenotipo normal, pero las consecuencias las tiene a nivel de la meiosis. Entonces, en la formación de las gametas, por el tema de la sinapsis entre los homólogos, al haber una inversión se forma como un loop, como un rulo, y si hay un entrecruzamiento se origina ganancia y pérdida en los cromosomas resultantes de las gametas. Entonces, eso puede ser la causa de tener hijos con anomalías cromosómicas, siendo los padres con fenotipo normal. Entonces, siempre que hay una alteración de tipo estructural en un hijo, ¿sí?, se tiene que estudiar a los padres a ver si no son portadores de la misma alteración, pero balanceada, ¿sí? En las gametas, en la meiosis, se producen desbalances. Bueno, en este caso es una inserción. Acá me preguntaron recién, no sé quién me preguntó, si se puede insertar de otro lado algo. Sí, es una inserción. En este caso es intracromosómica. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Es del mismo cromosoma. Tenemos un punto de ruptura y dos puntos de ruptura. En este caso, el fragmento, en vez de rotar o perderse, bueno, acá el ejemplo dieron como que rota, pero puede no rotar, pero se inserta en un tercer punto de ruptura del mismo cromosoma. Entonces, en este caso, ¿les parece que es balanceado o desbalanceado la inserción? Balanceado, porque no se pierde. Perfecto, Valeria, ¿sí? Porque no se pierde ni se gana material. Solamente el punto de ruptura determina un fragmento y ese fragmento es aceptado por un tercer punto de ruptura en otra región del mismo cromosoma, por eso es intracromosómico. Ah, no dije que era directa, perdón. Y en este caso es invertida, la anterior era directa, ¿por qué? ¿Se puede pasar a la anterior? Que no dije por qué era directa. Porque, fíjense, en el original tenemos AA, el gen A, del lado del centrómero y B del lado del telómero. Y en este caso, si bien se insertó en el brazo opuesto, como rotó ese fragmento, sigo teniendo A más cerca del centrómero y a B más cerca del telómero. Entonces, por eso es directa, porque no se me modifica la disposición de los genes respecto del centrómero. Invertida es lo opuesto. Si era A cerca del telómero, B lejos del telómero,
y me queda B cerca del telómero y A lejos del telómero, es invertida. ¿Sí? Solamente por eso, por la disposición de los genes respecto del centrómero. Bueno, este es otro tipo de anomalía estructural. Yo sé que es mucho, chicos. Es una translocación. ¿Sí? En este caso, la translocación es un intercambio de fragmentos en dos cromosomas distintos. ¿Sí? Tenemos un par de homólogos A y un par de homólogos B. Se me produce un punto de ruptura en un cromosoma de ese homólogo y en el otro, par no homólogo, y se me intercambian esos fragmentos. Entonces voy a tener un derivado de la translocación del cromosoma A, siempre que tiene el centrómero es el derivado de ese cromosoma, y un derivado del cromosoma B. Entonces esta es una translocación recíproca y balanceada, ¿sí? No pierdo ni gano material. Y es recíproca porque los dos cromosomas se rompen y a su vez se reúnen con el fragmento del cromosoma no homólogo. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un cromosoma submetacéntrico grande y un acrocéntrico pequeño, ¿sí? Que intercambian fragmentos. Los casos de translocaciones se dan mucho en los de cáncer hematológicos. ¿Sí? Hay muchas translocaciones que se dan en leucemias, en linfomas, en mielomas, son muy comunes. Acá tenemos una translocación entre dos cromosomas, tenemos el 11 normal y el 14 normal. Fíjense, acá se produjo un punto de ruptura, siempre están en orden, digamos, el 11, digamos, siempre por orden creciente. ¿Sí? 1,3 es la banda del cromosoma 11, y Q32 es la última bandita del 14. Entonces, todo lo del 11 va al 14. Entonces me queda un 14 gigante y un 11 súper chiquitito. ¿Sí? Esto es muy, muy común en los linfomas, en los mielomas también, la leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Es bastante común de cáncer de tipo hematológico. Bueno, acá tenemos una translocación entre el cromosoma 11 y el 22, también es balanceada, tenemos el 11 normal también a la izquierda, el 22 normal, y el 22 muy pequeñito, ¿sí? Que, digamos, cedió gran parte del brazo largo al 11, y una región muy pequeñita se traslocó a ese 22 pequeño. ¿Sí? Entonces, esta es una translocación balanceada. Acá tenemos otro tipo de translocación, que es una translocación especial, que se llama robertsoniana, ¿sí? Que ocurre siempre entre dos cromosomas de tipo acrocéntrico, ¿sí? Se rompe a la altura de los centrómeros y se pierden los brazos cortos, y se fusionan los brazos largos. Entonces, siempre de dos cromosomas acrocéntricos me queda uno, que puede ser metacéntrico o submetacéntrico, depende de qué cromosomas estén involucrados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos el cuadrito de las alteraciones autosómicas, las trisomías, decía por translocación robertsoniana? Bueno, esto es una translocación robertsoniana. Dos acrocéntricos se fusionan. ¿Sí? Puede ser también causa de trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, por este tipo de translocación. Sí, ahí está. Bueno, acá tenemos los cromosomas 13 y 14. El punto de ruptura se produce en el centrómero, se pierden los brazos cortos y se fusiona y queda un derivado 13-14. Así queda un solo cromosoma que tiene dos brazos, que se originó por dos cromosomas de tipo acrocéntrico. Bueno, acá tenemos el mismo pero en una metafase, en una foto. Tenemos señalado con una flecha naranja el derivado 13-14. Fíjense, ¿cuántos cromosomas tenemos en esta metafase? El 2N, ¿cuál es? ¿Tengo 46 cromosomas acá o tengo distinto número? ¿Qué les parece? De dos cromosomas se me hizo uno. Pensemos en eso. 45, ¿no? 45, perfecto, Valeria, sí. Entonces, de un 13 y un 14 se me hizo un derivado 13-14, que es el que está señalado con la flecha. Me falta uno de los dos porque está fusionado con el otro. Y entonces voy a tener 45 cromosomas, pero en realidad no está desbalanceado, ¿sí? Porque están fusionados. Y los brazos cortos de los acrocéntricos
tienen regiones repetitivas. Entonces, si se pierden dos brazos cortos de agrocéntricos, tanto sea del grupo D, como son estos 13, 14 y 15, o el G, que son el 21 y el 22, en general no da un fenotipo, digamos. Este paciente es muy probable que tenga fenotipo normal, ¿sí? Y el problema sea, como dijimos antes, en la meiosis, en la formación de las gametas. Bueno, esto es un cuadrito, no lo vamos a describir totalmente, solamente los que está señalado en celeste, digamos, la frecuencia de las translocaciones, la 13-14 es la más frecuente, con un 33%, y puede originar el síndrome de Patton, que es la trisomía 13. ¿Sí? Después la translocación 14-21 es la que le sigue en frecuencia, con el 30%, y se involucra el 21, ¿qué puede ser causa de qué síndrome? De Down. De Down, perfecto. Entonces, en un paciente con síndrome de Down hay que descartar una translocación robertsoniana. ¿Sí? Si hay translocación robertsoniana, los padres pueden ser portadores y puede haber recurrencia en un siguiente embarazo. Y la otra tercera en frecuencia es la translocación 21-21 con un 17%. Vamos a seguir. Bueno, otra causa puede ser la inserción, ¿sí? Intercromosómica, en distintos cromosomas, digamos. En vez de lesionarse, sería como una lesión intersticial, pero en vez de perderse, se inserta en un cromosoma no homólogo. A veces puedo determinar el origen y a veces no. A veces queda como un add, como un additional en un cromosoma, y acá, si se sabe de qué cromosoma viene, se denomina como inserción. ¿Sí? Acá tenemos un par homólogos en rojo y un otro par en verde. ¿Sí? Uno tuvo 2 puntos de ruptura y ese fragmento se insertó en otro par, ¿sí? Y me queda un cromosoma más pequeño, pero ese fragmento reubicado en otro cromosoma no homólogo. En este caso es directa, porque, bueno, no le dije eso, porque A y B están en la misma posición, era la de anterior, pero no importa. A y B, ahí está, A y B quedan en la misma posición, digamos, respecto al centrómero, queda más cerca el A y más lejos el B, y la que sigue, la invertida, como rotó el fragmento, me queda B más cerca del centrómero y A más cerca del telómero. Se me invierte la posición de los genes respecto del centrómero. Bueno, acá tenemos un caso de una inserción, sería una inserción 8-2, ¿sí? Voy a tener un fragmento del 2 en el cromosoma 8. ¿Sí? Bueno, este es un isocromosoma. ¿Sí? Este es el caso que dijimos de una mala disyunción del centrómero. En vez de realizarse el centrómero, la fisión transversal, se me hace longitudinal. Entonces, ¿qué pasa? Se me parte el cromosoma en brazo largo y en brazo corto, y en el ciclo de división siguiente se me duplica ese mismo brazo. ¿Sí? Entonces, después, al quedar lineal, me va a quedar una repetición o una imagen especular del mismo brazo cromosómico, digamos. Por morfología, un isocromosoma es metacéntrico, submetacéntrico o acrocéntrico. ¿Qué les parece? Siempre. Es imagen especular, pensemos Metacéntrico. eso. Metacéntrico. Muy bien, ¿sí? Entonces, siempre cuando uno ve un cromosoma metacéntrico, que los brazos son exactamente iguales, las bandas son iguales, es una imagen especular perfecta, es un isocromosoma, no hay otra chance. Seguimos. Bueno, este es otro caso que también lo preguntaron, una duplicación, ¿sí? En este caso por una recombinación desigual, después más adelante está, pero se me pueden duplicar un fragmento cromosómico. En este caso tenemos, se me lesionó en uno y se me duplicó en el otro. Pero la duplicación es la repetición de 2 segmentos cromosómicos. Bueno, en este caso tenemos un cromosoma 8, no está muy linda la foto, y un cromosoma 8 duplicado, fíjense, digamos, la longitud ya se ve que es diferente y las bandas están repetidas. ¿Sí? En este caso, a su vez, está invertida, es una duplicación invertida, pero fíjense que tenemos, en vez de tener una sola repetición de ese fragmento, tenemos 2 veces
la repetición de ese fragmento. ¿Sí? Sería ahí, esas 3 rayitas naranjas son la repetición 2 veces del mismo fragmento. Bueno, acá podemos ver cómo se puede originar una deleción y una duplicación por una recombinación desigual. ¿Sí? En la meiosis, en la profase 1, se produce el crossing over, y hay regiones que tienen una homología perfecta, que es donde sí realmente tienen que recombinar los genes, ¿sí? Porque la sinapsis es perfecta, es gen a gen la recombinación. Si no se realiza la sinapsis perfecta y se realiza de manera desigual, como esta imagen, se pueden realizar crossing over desigual y me va a dar, en este caso, los 2 cromosomas, las 2 cromátidas, que no están involucradas, que son las 2 de los extremos, las que dicen N en azul, son las normales, y las 2 del medio son las que están involucradas en esa recombinación desigual, me va a dar un cromosoma con una deleción y el cromosoma que está a la derecha con una duplicación. Entonces, si hay una recombinación desigual, me va a originar tanto duplicación como deleción, ¿sí? En las cromátidas resultantes, que están involucradas en ese crossing over. Bueno, y también, para complicar un poquito más el panorama, hay translocaciones complejas, es decir, que involucran más de 2 cromosomas. ¿Sí? Habíamos visto la translocación, que son 2 pares no homólogos que están involucrados, 3 o más cromosomas no homólogos. En este caso es una translocación compleja, 2, 15, 3, y fíjense que tiene otras técnicas adicionales, esta es una hibridación in situ con fluorescencia, para realmente ver, digamos, si uno ve al cariotipo, esto es muy probable que lo informe de otra manera, y si uno tiene sondas específicas para identificar cada cromosoma y cada fragmento que realmente se intercambió, lo puede informar correctamente. Digamos, cuando hay una translocación compleja, siempre es complejo, valga la redundancia. ¿Sí? Digamos, el fenotipo, es muy probable que esto sea de algún tipo de cáncer y no sea en línea pura, digamos, porque cuando hay tanto reordenamiento, en general es letal. ¿Sí? Entonces se puede ver en muchos tipos de cáncer que hay reordenamientos complejos, porque, digamos, las anomalías están en el tejido tumoral y no están, digamos, en el tejido somático, digamos, en línea pura. ¿Sí? Entonces es muy probable que estos tipos de reordenamientos sean en un proceso tumoral. Bueno, acá también tenemos otra anomalía compleja, solamente para ver un ejemplo. Son 3 los cromosomas involucrados, son el 1, el 16 y el 4. También utilizan técnicas especiales de hibridación con fluorescencia, en este caso el pintado cromosómico total, donde se puede ver los cromosomas reordenados, el derivado 16, el derivado 4 y el derivado 1, ¿sí? De cada una de las translocaciones. Bueno, y también lo que podemos informar como AD, cuando no podemos conocer el origen de esa anomalía, queda definido como AD, que es Addition of Unknown Chromosome. ¿Sí? Tenemos un cromosoma que tiene una adición de material, pero no podemos precisar el origen, no nos falta ningún segmento cromosómico en otro par. Entonces, si no tenemos una técnica adicional para identificarlo, que tendríamos que tener sonda de todos los cromosomas para empezar a probar, queda como una adicional. ¿Sí? Igualmente es una alteración de tipo desbalanceada, porque me está sobrando ese material que no me falta en ningún otro cromosoma. Bueno, y esto pequeño, a veces tenemos cromosomas marcadores, es un cromosoma también que no podemos precisar el origen, digamos, no se sabe de dónde viene, tiene centrómero, porque si no de otra manera se perdería en las divisiones celulares, pero no podemos, digamos, por su morfología, conocer su origen. Son muy comunes los marcadores del cromosoma 15, digamos, uno si tiene un marcador, lo primero que hace es marcarlo con sonda de cromosoma 15, si no es de material del 15, vaya a saber Dios qué es, entonces queda como más marcador. ¿Sí? Queda 46, XX es mujer, XY es varón, más marcador. ¿Sí? Si no se puede identificar como material de ningún otro cromosoma conocido. ¿Sí? Entonces también quedan incógnitas a veces. Bueno. Y ahí termina. Bueno, espera que... Bueno, Flavia,
Muchísimas gracias. Chicos, ¿hay preguntas? Podemos aprovechar. Después no me las hagan a mí, por favor, esto. Esta hora nunca. Sí. A ver. Yo sé que por ahí es mucho todo junto. No. La idea de esta clase era que tengan una idea sobre lo que son la parte de cariotipo humano, lo que hace la citogenética, el estudio de las anomalías. Esto, bueno, nosotros no lo damos generalmente aquí en agronomía, pero teniendo la posibilidad de traer a la especialista a través de este medio audiovisual, me pareció bárbaro poder compartir con ella todos sus conocimientos. Flavia, 1.000.000 de gracias. La invitación es la primera vez que doy una clase por Zoom, porque nosotros usamos otra plataforma en la universidad, y bueno, la verdad que, nada, gracias. Bárbaro, pero es muy parecido todo. Así que bueno, a ver, yo no sé si quieren que siga un rato más con interacción génica, que era lo que faltaba, o terminamos aquí. La clase de hoy ha sido larga y pesada porque fue todo teórico, así que lo damos por finalizado. Chicos, lo que tenemos que... ustedes tienen un apunte sobre estos temas. Lo que está en el apunte es lo que nosotros vamos a tomar, y respecto de interacción, si tienen alguna duda, en todo caso en los horarios de consulta los podemos ver. Acuérdense, jueves y viernes a la tarde tienen horarios de consulta. El lunes que viene seguimos a las 2 de la tarde como siempre, así que estamos en contacto. Y bueno, hubiera preferido que hagan más preguntas, pero yo me quejo que los alumnos de Morón no hacen preguntas y me pongo re mal cuando pasa. Para decir, profe. ¿Cómo? Si alguno por ahí, sé que fue mucha información, por ahí en este momento ya están como medio saturados, y alguno tiene alguna pregunta puntual, habilito al profesor a dejar mi correo. ¿Sabes qué? Pasalo por chat. Mirá que abajo hay un cosito que dice chat. Picá ahí. ¿Vos estás en el celular, Flavia? En la computadora. Abajo hay uno que dice chat, todos, y ahí podés poner tu correo y todos lo reciben. Ahí vamos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por ahí que le surja en estos días. Ahí está. Yo trabajo en el Hospital Posadas, en el área de genética, y bueno, ahora por la pandemia no estoy yendo, pero también en la Academia Nacional de Medicina. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, Muchas gracias. Bárbaro. Elda, ¿algo más? Me parece que hoy podemos cortar acá. Cortamos un ratito antes. La clase que viene hay parcialito. ¿De qué tomamos? De todo esto, de lo que dio Flavia, ¿te parece? Y lo de ayer también. No, bueno. Tomamos lo que está en los apuntes, así que tomamos ligamiento factorial y poliploides. Así que pónganse las pilas, va a haber esas evaluaciones. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Es momento de preguntar ahora. No, por ahora no. Después, cuando empecemos a leer, a lo mejor nos salgan más dudas. Pero traten de ver entre mañana y pasado, así tienen el horario de consulta, Marianito. ¿Acuerdan? Que los horarios de consulta de la mañana no están más, son a la tarde, jueves y viernes. El horario de consulta de la mañana lo sacamos porque en 2 semanas no vino nadie, ninguno de los 2 días, claro, y nos enteramos que tenían clase. Entonces, bueno, dejamos, todos los docentes están en el horario de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? El viernes y el lunes los busqué y no estaban para sacarme dudas antes del parcial. El viernes y el lunes. Hace 15 días que se cambió los horarios de la consulta a la tarde. ¿Cuándo viniste, Agustín? ¿A la mañana o a la tarde? A la tarde. No, sí estuvimos el viernes, estuve yo y había como 15 personas. Sí, fíjate, Agustín, chequea bien si tenés el link de conexión,
pero hubo mucha gente tanto jueves y viernes de la semana pasada como el lunes, que también fue El horario miércoles local. también. Sí, el jueves digo. Ah, El jueves, eso. claro, el jueves y sí. Acá por Meet Google, por el Meet. No, no me acuerdo. En todo caso, fíjate que en la plataforma están las direcciones, ¿no es cierto, Elda? Sí, Nosotros sí, mandamos sí. un aviso, chequea con los Está avisos. todo en la plataforma y la otra vez pudieron entrar sin problemas. Bárbaro. Chicos, los dejamos acá, muchísimas gracias. Gracias, Flavia, de nuevo. Y Gracias, Flavia. estamos que siga acá, bien. te mando un Besito a las nenas. beso, Elda, que siempre se acuerda de vos. Así que, Ah, bueno, la pasamos bien. sí, Fue sí. lindo. Fue lindo. Bárbaro. Chau, chicos. Chau, buenas tardes. Bueno, Nos gracias. vemos. Gracias, Hasta luego, Flavia, buenas tardes. de nuevo. Chao. Chau, chau. Cortamos. Chao. Gracias, hasta luego. Chau.